noches a todos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de esta noche. Hoy vamos a tener un estudio interesantísimo que está basado en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas y se llama ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Así que bienvenidos los que están aquí conectados en Zoom y bienvenidos los que nos ven también en la grabación a través del YouTube. Bueno, como les dije, nuestro estudio de esta noche se llama ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Y me gustaría que, vamos a dar un momentito que se conecten estas dos personas que se están conectando. Y mientras estas personas se conectan, eh, buenas noches Miguel, Carolina, bienvenidos, bendiciones, buenas noches Isabel. Me gustaría, para comenzar, nuestro estudio bíblico de esta noche se llama ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Y quisiera que dedicáramos un par de minutos para meditar sobre algún momento en que hemos tenido una situación pero tan complicada que decimos, no sé qué hacer, no sé cómo solucionar esto, no sé qué acción debo hacer, qué hago. A mí me ha pasado, ¿le ha pasado a alguno de ustedes? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes que diga en algún momento, no sé qué hacer? Sí, sí, por supuesto. ¿Le ha pasado a Diana? Claro que sí, pastor. Hay situaciones en que uno no sabe qué hacer. Hasta la oración se le va a uno. Uno queda como, Hasta la oración se le va a uno, exactamente. Entonces, en esos momentos en que decimos que la situación es tan complicada, pero tan complicada que no sabemos qué hacer, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Miguel y Carolina, los habíamos extrañado por aquí. Bienvenidos. Bueno, Saludos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 12, dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Este es el versículo base. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? La oración del rey Josafat. Y vamos a comenzar, vamos a leer unos versículos de Segunda de Crónicas, capítulo 20 rápidamente. Dice así. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Hasenón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Y continúa el pasaje diciendo, la oración de Josafat, ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y he aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión.
oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y allí estaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén y tú, rey Josafat. Así dijo Jehová, os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Vamos a dejarlo hasta allí. Miren qué interesante. Bienvenidos César y Mili y alguien que está por acá que se llama usuario de Zoom, que no sé el nombre. Thais. Ok, qué bueno. Bienvenida Thais. Y bienvenida Isabel. Y Luis Eduardo González Rico también. Bueno, les decía, comenzamos preguntándonos hace unos minutos que si alguno de nosotros en algún momento ha estado en una situación en la que, o sea, que la situación es tan difícil, tan difícil, tan difícil, que podemos, que digamos nosotros, no sabemos qué hacer. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? Porque miren, en este caso, a ver si nos ponemos un poquito en el contexto. Estamos hablando de que es un rey, es el rey de Judá. Es el rey de una nación que para ese momento es una nación todavía poderosa, una nación todavía reconocida, porque es una nación que a través de la historia la mano de Jehová ha estado con ellos, los ha librado en muchas batallas, los ha ayudado. Los pueblos alrededor saben que Dios los sacó de Egipto, en fin, hay mucha historia en ese momento. Entonces, quien dice en ese momento no sabemos qué hacer, oigan, mis hermanos, no es un plebeyo, no es una persona cualquiera, es el rey de Judá. Es decir, es una persona que es hijo de rey y nieto de rey, un hombre criado en la realeza. Y por lo tanto, estamos hablando de una época donde las personas de la realeza, desde niños, son entrenados para ir a la guerra. Desde niños son entrenados para confrontar cualquier tipo de situaciones de emergencia que eventualmente pueda tener el rey. No estamos hablando de una persona, estamos hablando de una persona que tiene experiencia en guerra. Estamos hablando de una persona que se supone que es un estratega militar y de una persona que tiene toda la autoridad y que tiene un ejército trabajando para él, que tiene todo un pueblo que le obedece. No es cualquier persona, una persona que tiene la capacidad de dar una orden a miles y miles de personas y esa orden se tiene que cumplir. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, ¿cuál es el contexto? Al rey le dice, mira rey, lo que está pasando es esto. Se te está viniendo una gran multitud, un ejército inmenso de los acérrimos enemigos históricos de Israel y de Judá. Se te está viniendo un ejército inmenso de los amonitas y los moabitas. Se vienen por este lado. Pero por este otro lado viene otro ejército inmenso que son los del monte de Seir. Y el estratega de guerra, en ese momento, yo me puedo imaginar que quizá ahí se reunió con sus hoy en día serían los ministros, ¿verdad? Sus personas de autoridad, de confianza, sus personas en quienes él confiaba. Se habrá reunido en ese momento con sus más altos jefes militares para ver qué hacían, para fijar una estrategia. Y que, claro, eso no lo dice allí con exactitud, ¿verdad? Pero que
seguramente después de haber estado cierto tiempo discutiendo sobre las posibles salidas, llegaron a la conclusión de que no sabían qué hacer. Entonces, yo quisiera pedirle, y me gustaría tanto que tuvieran allí a la mano papel y lápiz, o por lo menos en el celular, que ustedes fuesen tomando nota y que ustedes me digan qué fue lo que hizo el rey y qué fue lo que hizo el pueblo cuando qué. A ver, ¿qué fue lo que hicieron cuando no sabían qué hacer? ¿Están conmigo? Y miren esto. Lo primero que dice acá es que yo voy a mencionar esto, ¿verdad? Y yo les voy a pedir a ustedes que tomen nota. Pero voy a mencionar esto y ya aquí para adelante ustedes van, en la medida en que vayamos leyendo, ustedes van anotando. Y luego ustedes me van diciendo lo que encontraron. Porque le dicen, viene contra ti una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasenón Tamar, que es en Gadi. Entonces, dice que él tuvo temor, tuvo mucho miedo, porque, ¿saben? Esa gente no venían a saludarlo. Esa gente no venían a amenazarlo, ni siquiera. Esa gente venían a matarlos. Esa gente venían a poseer territorio. Venían a agarrar un grandísimo botín. Al rey lo hubiesen matado a los generales, a todos los principales del reino. Se hubiesen llevado a los muchachos de esclavos, a las mujeres de sirvientas o para abusar de ellas sexualmente, porque eso es lo que se hacía en esa época. Sí me dejo entender. Es decir, eso no era ningún vacilón. Y si esa gente llegaban y si ellos perdían esa batalla, iba a ser el final para ellos. Y ellos lo sabían. Entonces, dice que tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Hizo pregonar ayuno. Y miren qué interesante esto. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades vinieron a pedir ayuda. Y voy a continuar aquí. Y luego comienza la oración de Josafat. Diciendo, aquí en el versículo 6, Jehová Dios nuestro, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y le está recordando el Señor sus promesas y sus hazañas. Y luego volvemos a leer aquí y le dice Josafat al Señor. Tomen nota, por favor. Le dice a Josafat al Señor, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Voy al 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y dice a partir del versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres, sus hijos, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, y dijo, versículo 15, oíd Judá, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Me encanta este versículo. Este versículo, el que viene, este versículo, mis hermanos, tenemos que aprendernos este versículo de memoria. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso.
paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Pero miren qué interesante lo que dice. El Señor le manda a decir por boca del profeta, le dice que vayan a la batalla, pero que no van a pelear. Interesante, ¿verdad? Porque ustedes saben lo que es. A ver, César, ¿tú te imaginas que tú estés en una situación que tú sabes que si tú te metes por ese barrio, tú estás seguro de que te van a matar? Porque no solamente hay gente mala, sino que además están armados y por si fuera poco te detestan. Y te la tienen jurada, ¿verdad? Ya te amenazaron y te andan buscando y no para saludarte. Y tú sabes que tú no puedes contra ellos. Y de pronto vengo yo y te digo, ah, César, tranquilo, dale. Tú no vas a tener que pelear. César, tú te lanzas. Está difícil. Está difícil, ¿verdad? Está difícil lanzarse en una situación así. Porque, ¿qué pensaría? A ver, Karina, ¿qué opinas tú? ¿Qué hubieses pensado tú de lo que te dijo el profeta? Karina, dale. Sí, lo hago, yo lo hago. Tú lo Yo haces. sí. Si Dios va conmigo, ¿quién contra mí, pues? Ah, muy bien. ¿Qué opina el pastor Miguel Ángel? ¿El pastor Miguel Ángel se lanza? Cuando entendemos la soberanía de Dios, cuando aprendemos que la soberanía de Dios está por encima de cualquier poder humano, cuando entendemos que la batalla es de Él y no de nosotros, y generalmente nuestro carácter humano, natural, siempre va a buscar tratar de resolver las cosas por nuestra propia defensa, por nuestra propia fuerza. Es una actitud natural del ser humano, pero no recordamos que todo lo que somos también se lo debemos a Él. Y es entonces verdaderamente nosotros tenemos que dejar la batalla en sus manos. Porque como dice en otro versículo, mía es la batalla, dice el Señor. O sea, si nosotros realmente reposáramos en la fuerza, y fíjate que, pastor, que lo hace bien claro, dice, porque esta es su casa, pero después, por la gracia de Jesucristo, nosotros atendemos que la casa no necesariamente es la iglesia, sino que la casa somos nosotros mismos, como templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si esta es la casa de Dios, nosotros también tenemos a Dios en nosotros para que libre la batalla. Eso es 100% verídico. Estoy muy de acuerdo contigo, Miguel Ángel. El único problema es que si nosotros nos ubicamos en el siglo XXI, en el año 2022, cuando yo estoy ahí doblando rodillas y diciéndole, Señor, y entonces me tocan la puerta, y me toca la puerta, vamos a ponerlo en términos así, es decir, no es que yo vi un ángel que descendió del cielo, porque ahí no dice eso. No es que yo vi un ángel que descendió del cielo con un resplandor. No, es uno de ellos. Entonces digamos que en ese momento te toca la puerta y o entra y te toca por el brazo cuando estás ahí inclinado orando, un hermano de la iglesia, un diácono o alguien que tú reconoces como profeta, supongamos, o el pastor, que ya tú lo reconoces, y te dice, así te dice el Señor, que vayas. Y lo que dice Miguel Ángel es 100% verdad. Pero en nuestra humana debilidad. Claro,
perdón, pastor, de que te tiemblan las piernas, te tiemblan las piernas. No hay tu tía. Eso es Claro, real. porque Miguel, porque de pronto, seamos sinceros, Miguel, de pronto no pensaremos nosotros, ¿y cómo sé yo si esto viene del Señor o si esto viene del corazón de este hombre? ¿Sí o no? Claro. Y es que lo vivimos. Cuando nosotros tomamos la decisión de venirnos, de Ajá. hacer el paso de la migración, mira cuántas voces esperaba yo que llegaran para que me dijeran, Miguel Ángel, el Señor te dice que te vas para Argentina. Pero yo esperaba, por supuesto, la voz celestial con los truenos y los relámpagos y las nubes cruzándose, que dijeras, y ahora el Señor te dice, Miguel Ángel, que te vas para Argentina. No, pastor, no funcionó así. Así no funcionó, funcionó como quiso el Señor. Así es, mi hermano. Cuando Es ahí el dilema. Es ahí el dilema. Vamos a continuar. Tomen nota. ¿Qué fue lo que hizo el rey? Porque ahora les voy a preguntar. Entonces, bueno, ya está declarada la palabra, ¿verdad? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coab y de los hijos de Coré para alabar a Jehová. Escúchenme bien, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. Ay, Dios santísimo. Esto está fuerte. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las embocadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubiesen acabado con los del monte de Seir, cuando hubieran acabado, perdón, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Es decir, se mataron entre ellos mismos. Wow, yo no sé si usted me está entendiendo, mi hermano, pero aquí dice que los enemigos se destruyeron ellos mismos los unos a los otros. Y dice que cuando ellos iban a esa batalla donde se suponía que los iban a execrar, que los iban a desaparecer del mapa, ¿qué iban haciendo ellos allí? ¿Qué iban haciendo? ¿Quién me puede decir? Cantando alabanza. ¿Qué, Karina? Iban alabando, pastor. Perdón, Diana. Iban alabando el Señor. Iban alabando el Señor. Ahora quiero preguntarles, entonces, vamos a tratar de respondernos qué fue lo que hizo Josafat cuando en ese momento, cuando Josafat no sabía qué hacer, cuando ellos no sabían qué hacer. Se humillaron ante Dios, pastor, Muy bien. y pregonaron ayuno a todo el pueblo. Miren que yo les puse la pregunta, pero yo aquí mismo respondí, puse la primera respuesta. Lo primero que hizo el rey Josafat fue que le declaró al Señor su debilidad. Amén. Se declaró incompetente. Como que no sé qué hacer. Dice que sintió miedo. Josafat sintió temor de lo que estaba pasando en ese momento. Sintió temor, muy bien, y lo declaró. No sabemos qué hacer, Señor. Qué importante que nosotros en el momento de dificultad podamos reconocer al Señor nuestra incompetencia
y decirle que no sabemos qué hacer, que no somos competentes para ello. ¿Quién más me puede decir qué hizo Josafat o qué hizo el pueblo? ¿Qué más? Dice que convocó ayuno y oración. Excelente, convocó ayuno y oración. ¿Por qué se debería, en una situación de dificultad extrema, ayunar y orar? Pastor, ¿Sí? porque en una dificultad de esa nosotros debemos es implorar la presencia de Dios y descansar en ella, porque cuando enfrentamos algún problema, alguna oposición, debemos conocer que las batallas no son nuestras, las Correcto. batallas del Señor, y hay que confiar que Él peleará cualquier situación en nuestro lugar. Él lo hará por nosotros. Correcto, exactamente. ¿Qué más hicieron ellos? Completando lo que dice Dianita, porque esas son las armas espirituales del creyente. Eso es lo que quería escuchar. Podemos decirlo así, Pastor Miguel. Se vistieron. ¿De qué? Efesios De 6. de la armadura de Dios. Las armas espirituales. Usaron las armas espirituales. ¿Qué más podemos decir? En la nueva versión internacional dice, entonces Josafat se puso de rodillas hasta tocar el suelo con la frente, y todos los que estaban con él también se arrodillaron ante Dios y lo adoraron. Se humillaron delante de Jehová y... Lo adoraron. Muy bien. ¿Dónde estaban ellos? Bueno, iban al campo de batalla. Ajá. Sí. Miren esto. Vamos a ver. Ok, iban al campo de batalla. ¿Qué más aprendimos de ahí? ¿Qué más hicieron? Yo sigo insistiendo en lo importante de reconocer la soberanía de Dios. Muy bien, reconocieron la soberanía de Dios. Pues fíjate que Josafat, siendo rey, pudo haber dicho, bueno, humanamente, vamos a buscar alianza con los enemigos de nuestros enemigos, vamos a buscar a gente que se nos una, vamos no sé, a comprar armas. O sea, humanamente, él podía haber pensado como rey, designado por Dios, por supuesto, pero como rey al fin, decir, bueno, yo tengo, digamos, el mandato y tengo la posibilidad de ejercer ese mandato, pero de mi manera humana. Como decíamos, me temblaron las piernas, pero eché para adelante con Dios. Ahora no diferente. A mí no me temblaron las piernas, pero yo traté de hacerlo humanamente. En cambio, no fue así. En cambio, Josafat, por encima de eso, dijo, primero que nada, reconozco la soberanía de mi Señor y me humillo delante de Él para esperar respuestas. No hizo como, por ejemplo, hizo en algún momento Saúl, que quiso resolver las cosas a su manera. Escondí unas vaquitas por ahí. Escondió unas vaquitas por ahí. Reconocieron la soberanía de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron por allí? Pues pastor, yo encuentro aquí una palabra clave y es creer. Es creer. Ellos creyeron en la promesa de Hazaziel, donde le decía que no temieran, que no se amedrentaran, porque no era la guerra de ellos, sino la guerra de Dios. Entonces ellos creyeron. Creo que ¿A quién le también creyeron? le creyeron al que les llevó la promesa. Entonces finalmente le creen es a Dios, porque Él les llevó esa promesa. Entonces al creer, le creyeron que el Señor era el que iba a llevar esa guerra. Se sintieron como ese respaldo 100%.
Muy bien, Diana. ¿Y cómo lo respaldamos con lo que les dijo el rey Josafat del pueblo? Creed. ¿Qué les dijo? Créanle a Dios y a los profetas. ¿Y qué? Y seréis prosperados. Será prosperado. Si vieron eso, entonces creyeron a Dios y al profeta de Dios. Indudablemente, nosotros, cuando se trata de creer una profecía, por supuesto que las profecías hay que pesarlas, ¿verdad? ¿De quién viene la profecía? Aquí podemos entender que es una persona que ya es una persona ampliamente reconocido como un profeta, ¿verdad? Y voy a agregar aquí, cantaron alabanzas Alabanza. a Dios. Porque yo no sé ustedes, hermanos, pero yo no sé ustedes, pero en una situación en la que estamos temblando de miedo. Mire, les voy a preguntar algo. Normalmente en una familia común y corriente, una familia del siglo XXI, en una situación de un problema muy grave que no saben qué hacer. ¿Qué creen ustedes que probablemente pase con los miembros de esa familia? ¿Qué opina Carolina? ¿Qué opino? Se Pienso afanan, se angustian. Ya Se me- afana, se angustia. ¿Qué dice Carolina? que eso, se afana, se Desastre. angustia, hasta discuten entre ellos mismos. Desastre total. Esa es la parte que quería Cada escuchar. uno quiere exponer lo que piensa y piensa que eso es lo correcto y bueno, Y hay algo que sucede muy típicamente, que es, esto es culpa tuya. sí. Se hace lo que digo yo y punto. O, Por tu culpa. o exactamente. Se hace la culpa unos a otros, se pelean, discuten, pierden la calma. Típico. Yo sé que en ninguno de los hogares aquí representados pasa eso. Eso no pasa nunca en la casa de la familia Bonilla Amén. y en la Gloria a casa de la Dios. familia Contreras. ¿Verdad que no, Miguel? En la casa de Karina Parcedo nunca pasa eso. Y en la casa de la familia, Jamás. Esta es la hora de la yayay. esta es la hora de la yaya. Pero miren, ¿qué aprendemos de ese pueblo? Hay algo que no me han dicho. La obediencia. Sí, la obediencia, pero hubo un factor importantísimo. Ustedes Que vieron ahí buscaron que a alguien Dios de se primero. El creer. pusieron a Dios de primero. Pero ustedes vieron ahí a alguien echándole la culpa al otro. No. Ustedes vieron a alguien allí discutiendo. Eran Se obedientes unieron en al ese líder. momento, pastor. ¿Perdón? Se unieron en ese momento en el ayuno. Quería escuchar eso. Dice la palabra del Señor, sean todos de un mismo sentir, porque cuando hay dificultad, cuando hay que confrontar una dificultad, no, o sea, no hacemos nada con comenzar a discutir y a ver quién tiene la razón y quién es el que tiene la solución y echarnos la culpa los unos a los otros. La solución es estar en un mismo sentir, ponernos de acuerdo, activar la ley del acuerdo y que podamos nosotros tener la capacidad y la humildad para decir, Señor, no sabemos qué hacer y ponemos esto delante de ti y ponernos de acuerdo y ponerlo en manos del Señor de mutuo acuerdo. Estoy hablando de la familia, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la empresa, estoy hablando del país, estoy hablando de la ciudad. En cualquier instancia esto aplica. Porque así como aplica para un reino, aplica para una pareja, aplica para un matrimonio, aplica para criar a los hijos en una situación de dificultad. Pero ¿cuántas veces no hemos dicho nosotros?
No, yo ahí no me meto. Eso no es problema mío. Porque algunos pudieran haber dicho, eso le pasa a ese rey porque yo siempre supe que ese rey iba a terminar mal. Yo mejor me voy a pasar el otro bando mejor. Ese rey siempre me cayó mal. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que alguien pudo haber pensado eso? ¿Sí o no? Amén. Pero allí hubo un mismo sentir, allí hubo una unidad muy férrea. ¿Sí lo Amén. notaron? Dice que ellos doblaron rodillas, pegaron no lo dice textualmente, pero se entiende así, porque dice que se postraron, pegaron su rostro en el piso. Ahora yo les pregunto, en una situación de dificultad extrema, ¿cuántos de nosotros decidimos no ponernos a pensar en cómo solucionar el problema? Es decir, cuando ya nos convencemos de que no podemos solucionar el problema, de que no tenemos la solución, ¿cuántos optamos, es decir, adoptamos la posición de dejar de pensar en la solución y en vez de eso hacer qué? Cantar a la vez, Correcto. alabar. Alabar a Dios. No me extraña que de pronto alguien pueda hacer el dice, este es un loco. ¿Cómo se le ocurre a usted? Tiene un ejército que viene en contra de nosotros a matarnos. ¿Cómo? Y usted se le ocurre, la única solución que se le ocurre es que todos estemos aquí cantando como niños de primaria, de kinder. Usted está loco. ¿Acaso esto es una escuelita dominical? Pero no. Ellos decidieron alabar al Señor. Ahora yo quisiera preguntarles a ustedes, y si, quizá esto sea una pregunta retórica, porque probablemente eso es lo que me van a responder. Pero esta pregunta retórica es para que cada uno de nosotros se escuche a sí mismo. ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? ¿Qué tienes que hacer? Y me gustaría escucharlos. Refugiarme en los brazos de Jesús. Refugiarte en los brazos de Jesús. De la oración, de la alabanza. Ahora sí, estudiar más de la palabra. Dejas de pensar en la solución, Juanita, y te dedicas a orar y a alabar al Señor en los momentos de más dificultad. Sí. Hace un año nosotros pasamos por una prueba difícil, mi hermano. Ajá. En medio de toda esa angustia, me aferré a la palabra del Señor y a sus promesas, cantando, orando y leyendo su palabra hasta el día que le dieron de alta a mi esposo, el día 15 de septiembre, porque ya me lo habían desahuciado de todo. Pero Wow. Dios obró de una manera muy maravillosa y yo sé que fue la mano de Dios porque muchos hermanos se unieron a esa oración, a esas peticiones que nosotros tuvimos como familia. Por eso le digo que en los momentos de angustia y desesperación solamente nos queda aferrarnos y refugiarnos en los brazos del Señor. Él es el que obra en medio de las dificultades y en medio de todos los problemas. No hay nadie más. Pero me gustó mucho eso que dijiste de que todas las personas estaban orando, es decir, hubo unidad. Sí, hubo mucha unidad. Mucha gente de hermanos que ni conocí ni conozco me mandaban mensajes y estamos orando por su esposo, estamos orando por su esposo. Fue una cosa muy hermosa. La verdad que la unidad hace la fuerza y destruye todos los obstáculos que pudiera haber en la vida de las familias, ya sea cristianas, seculares, de la vida del ser humano. Solamente Dios es el que puede romper todas esas barreras. Amén, así es. Así es. Buenas A ver, noches. sí. Buenas Buenas noches. noches. Hola. Yo quería agradecerles por la invitación a estar en esta reunión. Mi nombre es Marisol Herrera. Bienvenida, Marisol. Bendiciones. Yo estoy muy contenta con el Señor porque la verdad, pues yo ya venía de hace
luchando, batallando para llegar a los Estados Unidos. Llegué y bueno, usted me ha ayudado mucho, Carlos, y yo le doy la Ay, es honra a Dios. Marisol, perdón. No me había dado cuenta quién era. Sí, y ya llegué Bendiciones, acá Marisol. y ya todo el mundo decía que era imposible poder hacer alguna cosa aquí en Estados Unidos. Yo ya le contaba a usted, pero yo sabía que Dios me sacó de Colombia para traerme aquí con un propósito y yo sabía que Dios iba delante de mí abriendo caminos. Y yo nunca dudé de nada y siempre para adelante, sola. Dije, yo puedo por la fuerza del Espíritu de Dios, voy a lucharla y voy a darla. Y yo hasta ahora bien, pero este año ya usted supo, ¿no? Me diagnosticaron cáncer y yo dije, no, no importa, yo voy a seguir adelante. Y cuando me dijeron cáncer, yo en vez de echar para atrás, yo me volví más fuerte en el espíritu y hacía guerra espiritual y convoqué a las mejores intercesoras que tenía ahí en Colombia y les dije, vamos a orar, vamos a pedir al Señor, porque yo sé que la guerra está ganada en Él. Y yo seguía adelante, adelante. Yo decía, yo no voy a dejar que la mente me gane, porque muchas veces cuando uno está enfermo, la gente le dice a uno, eso es muy fuerte. Uno le susurra al oído todo el tiempo lo que dice la doctora, la oncóloga, todo el mundo le dice a uno, esto está muy fuerte, usted se pasó de tiempo, vamos a ver qué se puede hacer. Pero yo sabía que este era un propósito de Dios para que me acercara más a Él. Y yo lo dejé que Él entrara en mi vida y Él hiciera. Y este es el momento de que la oración, la danza, Él lo tengo siempre en mi boca desde que me dijeron que tenía cáncer. Yo le doy gracias al cáncer porque me acercó a Dios. Yo le O digo, sea, cáncer, Marisol, gracias. que propiamente en ese momento era uno de esos que decimos hoy, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Exactamente. Y eso Porque, fue lo que yo hice, o unirme sea, porque la palabra dice, cuando se pone uno de acuerdo en el nombre de Jesús, el Señor obra, ¿sí? Y eso fue lo que hice, me puse de acuerdo y esperé en Él y declaré palabras sobre mi vida y eso fue lo que yo hice, quedarme ahí quieta, esperando en Él. No escuché voces de afuera, todo lo que querían decir, no, no era así, era lo que Dios dice de mí, es lo que vale y lo que importa. Y eso fue lo que hicimos, orar, orar y estar ahí en la alabanza, en la adoración, en decirle gracias, Señor, por la sanidad. Y bueno, gracias a Dios, les quiero contar, sí. la doctora me vio, la oncóloga me vio y me dijo, going the cancer, me dijo. ¿Cómo, Entonces, cómo dijo? going to the cancer, A que se está yendo. sí, sí, y me dijo, ya no sé, no, o sea, cuando ella me dijo que había sido tan duro, ya me dice, going the cancer, ya no veo cáncer por ningún lado. Solo Wow, me wow, falta wow, un gloria a poco Dios. para allá. Sí, sí, y ahí Qué voy. bueno, qué bonito. Hay que seguir Gracias por... creyéndole al Señor. Aquí hemos Amén, estado yo orando sigo. por tu salud, Marisol, y seguiremos orando por eso. Gracias por el testimonio. Amén, gracias a ustedes. Con mucho gusto, bendiciones. A ver, ¿quién más me quiere contar? ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? Invitamos a Marisol, pastor, definitivamente. Oh, sí. No, y de verdad que yo he sido un testigo de cómo ella se ha mantenido con una fortaleza impresionante. Porque yo le voy a decir yo le voy a decir algo. Cualquiera ante una noticia como esa se decae y el efecto emocional lo enferma más y lo mata. Sí, es verdad, pero a mí no. Y eso le ha pasado a muchos. Pero cuando tú más bien en tu, decimos emocionalmente, pero por supuesto hay un componente espiritual importantísimo. En tu espíritu tú dices, esto no me va a dominar a mí, yo voy a dominar esto. Es un factor Amén. fundamental. ¿Sí? ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué hacer cuando no sabe qué hacer? Ya no hay más. Yo normalmente lo que hago es poner adoración y procuro aquietar la mente, que yo reconozco que pienso mucho. Así es.
Pero Ese es el busque problema que eso. tenemos, Carolina, que estamos acostumbrados a buscarle la solución a todo. Sí. Yo busco eso, coloco adoración y busco como tener mi espacio. Acá donde estamos viviendo es una tremenda bendición porque tiene escaleras y puedo subir al techo. Ah, qué Entonces allá bonito. estoy sola. Subo al techo, o sea, puedo mirar todas las ciudades de allí y allí me doy cuenta que Dios tiene el control de todo. O sea, es como que procuro apartarme un ratico, como un rato para dispersar, aquietar la mente. Bueno, eso es como dice allí, estar quietos, ¿verdad? Ahí dice, el profeta dijo, estén quietos. La batalla no es de ustedes. Bueno, si no hay más nada que decir sobre qué hacer cuando no sabemos qué hacer, vamos a orar Amén. para darle las gracias al Señor por esta palabra, pero sobre todo, Hola. sí, Karina. Bueno, yo les quiero compartir algo que me pasó hace poco, que sin duda es como, yo digo que es siempre los testimonios son una bendición para los demás. Amén. Y que Dios nos dio a nosotros el poder para cambiar todas las cosas con la oración. Hace poco estaba así como que en una situación que como incómoda en la casa, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿qué hago, Señor? ¿Y qué hago, Dios mío? Pero siempre confiando en Dios, ¿verdad? Que Él tiene una respuesta para cada una de nuestras situaciones. Claro, amén. Y Él me dijo, ora, y empieza a declarar lo contrario. Y así es. Y realmente cambié el ambiente, esa situación pesada que estaba pasando en casa, que estaba incómoda, que yo busqué como, siempre uno tiene como una primera opción, ¿verdad? Y uno dice, no, mejor que se vaya, y yo así no me estreso, no me complico la vida, no sé qué. Pero nosotros podemos cambiar esos ambientes y declarar la paz de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa o en lo que esté sucediendo, y así fue. Bueno, Y pues, me gusta mucho lo que estás diciendo, Karina, porque sí, porque de pronto como que tú dices, sí, ya, esto ya se acabó y no quiero saber nada, y muchas veces actuamos así. Pero lo que no nos damos cuenta que eso es lo que Satanás quiere que hagamos, eso es lo que los enemigos de Jehová quieren que hagamos y nos ponen para situaciones para que hagamos eso. Pero la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y en este lugar, que por cierto, tiene un significado profético e histórico muy grande, ese lugar se llama el Valle de Josafat, también conocido como el Valle de Berá, que si ustedes buscan en internet se van a dar cuenta que tiene un significado grandísimo en el pasado, en el presente y en el futuro, no solamente de Israel, sino de la humanidad. Ese lugar ahí donde se libra esa batalla que se llama el Valle de Josafat o el Valle de Beraca. Lo que está pasando en ese lugar era sin duda un ataque de los enemigos de Jehová, y a esos enemigos de Jehová fue a los que Jehová los venció, porque repito, ¿qué hicieron ellos? Ellos no hicieron nada. Los enemigos se mataron unos con otros, y así es lo que Jehová hace con los enemigos del que se vienen en contra nuestra cuando nosotros ponemos nuestras situaciones y nuestras batallas en manos de él. En esas situaciones en las cuales se nos presentan momentos tan difíciles que no sabemos qué hacer. En ese momento es cuando más debemos confiar en el Señor. Y como lo dijo Karina, no actuar bajo el dominio de la emoción, no actuar bajo el dominio del impulso momentáneo. Y saben que sobre todo, bien importante, allí dice, créanle al Señor y a sus profetas, creed a Jehová y a sus profetas y seréis prosperados. Pero muchas veces, en vez de consultar al profeta, le consultamos al vecino, que es un incrédulo y que no sabe nada, y que un ejemplo va Karina y le dice al vecino, mira, me está pasando esto. No te aguantes eso. No. Ya, acaba con eso. No lo permitas. ¿Pasa o no pasa? Pero tenemos que creerle al Señor y a sus profetas y seremos prosperados. Hermana Pastora Carolina, ¿nos dirías en oración, por favor, para cerrar el estudio? Claro. Bueno, Padre amado, gracias
por esta palabra que nos has impartido hoy. Señor, que día a día crezca en nosotros el anhelo de verdaderamente, de manera genuina, depender de ti y creer que en ti todo va a estar mucho mejor, aunque no lo veamos en determinados momentos, pero que día a día podamos afianzarnos más y más en ti para continuar adelante. Te damos la gloria y la honra, Señor, y te decimos gracias. Gracias porque hasta el día de hoy nos has sostenido a cada uno de nosotros en la palma de tu mano y nos has guardado. Que día a día aumente en nosotros la fe. Que día a día aumente la fe, Señor, para seguir adelante y poder cumplir el propósito para el cual nos tienes en este tiempo. Sí, Señor. Te damos gracias y permítenos tener esta noche un sueño reparador en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Les bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los que nos ven en la grabación a través de YouTube. Les mando un abrazo desde Fort Myers, Florida, aquí en Estados Unidos. Para quienes nos ven hoy por primera vez, nos reunimos todos los martes a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, a ver lo que Dios nos habla en su palabra. Así que están todos invitados a conectarse en vivo a través del Zoom. A los que se conectaron esta noche, bienvenidos a conectarse. Y les voy a pedir que vayan al grupo de WhatsApp, por favor, y que comenten qué les ha hablado Dios, qué les ha quedado de este estudio. Y así animan a los otros hermanos que por una u otra razón no se conectaron esta noche. Les bendigo, nos vemos el martes próximo.